Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema 2, que tiene que ver con tópicos especiales sobre flexión. Es una continuación de lo que se vio del capítulo 4 en Sólidos 1. Algunos temitas, bueno, este tema no es tan complicado. Creo que son dos temitas que no se vieron en Sólidos 1, nosotros lo vemos acá. Es un tema relativamente sencilla, ¿verdad? No es tan complicada. Y esto es lo que vamos a ver. Bueno, obviamente vamos a hacer así rápidamente un repaso bastante rápido sobre las propiedades geométricas, las vamos a explicar. Vamos a ver lo que es flexión plana versus flexión asimétrica o flexión desviada. Entonces, flexión plana contra flexión desviada. Normalmente se conoce como flexión asimétrica, después lo vamos a ver. Vamos a ver, aquí lo importante va a ser esta partecita. Esfuerzos máximos y la determinación del eje neutro. Uy, perdón. Y estas otras partes de flujo cortante en secciones de pared delgada y el centro cortante, estos son temas de sólidos 1. No lo vamos a ver aquí, aunque esté como parte del curso, pero no lo vamos a ver acá. Nos vamos a enfocar prácticamente en estas dos. Flexión plana, flexión asimétrica, esfuerzos máximos y la determinación o el cálculo del eje neutro. Bueno, ¿qué fue lo que vimos en sólidos 1? En sólidos 1 nosotros vimos el esfuerzo el esfuerzo axial. El esfuerzo axial que se produce en una viga que está sometida a fuerzas transversales. Esas fuerzas transversales pueden ser fuerzas concentradas, fuerzas puntuales o fuerzas distribuidas. Dentro de lo más importante que nosotros tenemos que resaltar es el momento de inercia y el módulo de sección. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros podemos jugar en el diseño de una viga con esas cosas. ¿Okay? ¿Cómo hacer que la viga sea más resistente o más rígida? Lo podemos determinar ya sea cambiando el tipo de material o modificando sus dimensiones o las propiedades geométricas. Bueno, así como modificando las propiedades geométricas, no, más bien es como modificando las dimensiones y así obtenemos, ¿verdad? Las propiedades geométricas que son el momento de inercia o el módulo de sección. Ok, ¿qué tenemos? Vamos a verlo así rápidamente. Podemos tener el caso de dos vigas. Esto es un repasito, como les digo, muy rápido de lo que era sólidos 1. Entonces, podemos tener dos vigas. Lo importante de la viga es saber determinar el momento de inercia y el módulo de sección. Entonces, el momento de inercia es I y el módulo de sección es S. Es una S mayúscula. Esas propiedades normalmente se encuentran en los libros de las vigas. Bueno, en los libros no, digamos en los apéndices de las vigas. Principalmente las vigas tipo I, ¿verdad? O tipo, bueno, tipo I, tipo H, como le llaman. Ustedes pueden ver ahí cuál es el área, pueden ver por ejemplo, el momento de inercia en X, en Y, el momento de el módulo de sección, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en algunas veces, en algunas ocasiones, es importante comprender la importancia que tienen ellas y saber seleccionar el tipo de viga más adecuado. Muy bien, entonces vea, vamos a suponer que tenemos dos vigas. Tenemos dos vigas, una es una viga que tiene 6 pulgadas de alto y 4 pulgadas de base. Si nosotros determinamos el área de esta primer viga, va a tener una área de 24 pulgadas cuadradas. Podemos calcular el momento de inercia y podemos calcular el módulo de sección para la primer viga. Igual, vamos a compararla con una viga donde la altura se modifica y se modifica la base. Sin embargo, tenemos la misma área transversal. O sea, tenemos dos vigas con diferentes dimensiones, pero con la misma área transversal. Como les decía, el momento de inercia y el módulo de sección son propiedades importantes en el cálculo del esfuerzo axial en una viga. Muy bien, el momento de inercia, recuerden que esto es un repaso rápido, el momento de inercia en una sección rectangular o cuadrada
es 1/12 de la base por la altura a la 3. Y C, que es la ubicación del centroide, va a ser H medios. Si nosotros aplicamos esta formulita sin sustituir absolutamente nada, vamos a encontrar que el módulo de sección para una viga rectangular o cuadrada es 1/6 del área por H. ¿Qué significa esto? Vean, muy sencillo. Si tengo dos vigas que tienen la misma área, ok, la diferencia la va a dar la altura. ¿Qué significa esto? A ver, que entre más grande sea la altura, entre más valor tenga la altura, mayor va a ser el módulo de sección. ¿Sí me comprenden esa parte, verdad? Es relativamente sencilla, sí, lo captaron. Sí, profe. Sí, profe, queda claro. Ok, ahora sí, vámonos a esta ecuación que está aquí arriba. ¿La ven? Dice, el esfuerzo máximo es igual a MC entre I. Bueno, M es el momento de inercia. C es el centroide, la ubicación del centroide. O, bueno, en este caso, como es una sección rectangular, ¿verdad? Va a estar en el centro. Es muy sencillo, ¿verdad? Y es el momento de inercia. O lo podemos sustituir como M entre S. Vea lo que pasa aquí. ¿A dónde está S? Ese está abajo. Entonces, entre más grande es, más pequeño es el esfuerzo máximo. Correcto. Ese es el análisis que tienen que hacer ustedes. Entonces, vean que para una viga que tiene digamos que por diseño ustedes no puedan modificar las cargas, las fuerzas, no las pueden cambiar. Y ustedes determinan que es un esfuerzo muy alto. Ese esfuerzo hay que disminuirlo. Supongamos que el esfuerzo que nos está dando supera el esfuerzo del material. Una manera de cambiar el esfuerzo que está sufriendo la viga es cambiando el módulo de sección. Si cambiamos el módulo de sección, no necesariamente lo estamos haciendo con un momento de inercia más grande. Bueno, sí, también, ¿verdad? Pero al cambiar el módulo de sección más grande, entonces, como está en el denominador, está abajo, hace que le divida el momento y el esfuerzo disminuye. Eso es más que todo lo que yo quiero que ustedes se lleven como ingenieros mecánicos. ¿Okay? Que a mayor módulo de sección, menor el esfuerzo. Ahora sí, normalmente vamos a trabajar con vigas, ya sean rectangulares, cuadradas o viga tipo I. Eso es lo que nosotros vamos a ver tanto en el curso como en la vida real. Ustedes van a ver que difícilmente van a ver vigas triangulares y vigas hexagonales o no sé, o sea, normalmente o ven una viga rectangular cuadrada o ven una viga en forma de I. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es que nosotros podemos aumentar el módulo de sección considerando, vean que no estamos trabajando con el momento de inercia. El momento de inercia, bueno, sí, es que el momento de inercia también es importante, pero aquí también es importante el módulo de sección. Entonces, ¿qué significa esto? Que a mayor altura, la viga va a ser más efectiva para resistir los esfuerzos. Entonces, hablemos de una viga rectangular o una viga en I, entre más alta sea, mayor el módulo de sección. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Ok, esa es la idea. Muy bien. Bueno, ese era un repaso de sólidos 1. Ahora sí, vamos a entrar de lleno un poquito a lo que es flexión asimétrica. Al principio del curso de sólidos 1, nosotros vimos flexión simétrica. Eso era lo más sencillo. ¿Qué era flexión simétrica? Bueno, la flexión simétrica era cuando nosotros aplicábamos un momento flector a lo largo de la viga y ese momento estaba en un eje de simetría o en un plano de simetría. ¿Ok? Entonces veamos veamos este dibujo aquí arriba. Tenemos este dibujo. ¿Ok? El plano de simetría no es la dirección de M, ¿verdad? O sea, recuerden que el plano del momento flector es el plano perpendicular a la dirección del momento. O sea, prácticamente, por decirlo así, el plano del momento que estamos aplicando está en Y. ¿Qué tenemos en Y? Bueno, en Y tenemos un eje cartesiano, pero al mismo tiempo
tenemos que sobre ese eje está actuando el plano de simetría, está actuando el plano del momento flector. Entonces vean que este eje Y, por decirlo así, parte la viga en dos secciones que son simétricas. Es como verlas por medio de un espejo. Eso es lo que nosotros trabajábamos en Sólidos 1. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos aplicando un momento flector en un plano donde no es un plano de simetría? Entonces, hay varios casos. Podemos tener un momento flector donde el plano de simetría no está trabajando o no está actuando sobre el plano X. Bueno, en este caso, ZY. Entonces, si ustedes ven este momento flector, el plano de este momento flector es el eje Y, pero este eje Y no coincide con los ejes de la viga. Entonces, lo podemos considerar como flexión asimétrica. ¿Qué sucede aquí en estos casos? Bueno, la viga se me deforma y no mantiene digamos, su simetría. Se me deforma, tiende a torcerse. Eso es una característica de lo que es la flexión asimétrica. Ok. Entonces, cuando no tenemos esa flexión simétrica, sino que estamos trabajando con una flexión asimétrica, lo vamos a trabajar ahora. Vamos a ver como si estuviéramos determinando componentes. ¿Okay? Vamos a trabajarlo como si tuviéramos unas componentes. Entonces, este momento lo podemos trabajar como un momento que esté aplicado sobre este eje de la viga o sobre este otro. O bueno, veamos este ejemplo aquí. Este momento, si yo conozco el ángulo que forma el eje, digamos que Z', por decirlo así, yo puedo entonces descomponer este momento en un momento en Z' y un momento en Y', por decirlo así, ¿verdad? Y calcular los esfuerzos que se producen. Otra característica importante, cuando nosotros estábamos trabajando con flexión simétrica, el eje neutro coincidía con el centroide de la viga. Aquí no. Cuando estamos trabajando con flexión asimétrica, ya el eje neutro, bueno, sí va a pasar por el centroide, pero no va a coincidir con ninguno de los ejes. ¿Ok? Vamos a ver también cómo determinar esa dirección de ese eje neutro. Ok, vamos a ver el caso particular de lo que es la flexión asimétrica. Vamos a determinar, por ejemplo, los esfuerzos que se producen en una viga. Y vean que aquí la viga se dibuja de una manera que no tiene un perfil ni cuadrado, ni rectangular, ni en Y, ni nada. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones que se tienen de la flexión asimétrica y cómo me afecta la ubicación del eje neutro. ¿Okay? Vamos a suponer que tenemos, por decirlo así, una fuerza aplicada en un punto, en la sección transversal. Esa fuerza que está aplicada ahí sobre esa viga es una fuerza que no se aplica sobre el centroide, pero podemos trasladar esas fuerzas al centroide. Vean ustedes, ¿qué pasa si yo multiplico esta fuerza por una altura Y? Tenemos un momento. Correcto, tienen un momento. Muy bien, entonces trasladamos ese momento al centroide. Ok, entonces tienen un momento. Bueno, pero ¿qué pasa si también lo hacemos esta misma fuerza y la multiplicamos por bueno, sí, esta misma fuerza por una distancia Z? ¿Qué tenemos? Otro momento. Dos momentos diferentes, correcto. Entonces podemos ver los efectos que produce esa fuerza que no está aplicada en el centroide, lo podemos ver como dos momentos, un momento en Z y un momento en Y, y trabajarlas como si fueran una flexión simétrica. Pero hacemos una cosa,
vamos a sumar. Vamos a ver, o sea, calculamos los esfuerzos, por decirlo así, de manera separada, pero hacemos superposición. Después sumamos. Esa más o menos es la estrategia que nosotros vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza que vamos a utilizar. Bueno, esta parte aquí de la... muy bien. Entonces vamos a ver. Ahora sí, simplificando rápidamente. Vamos a suponer que tenemos un plano y sobre ese plano, bueno, es un plano que no coincide ni con el eje Z ni con el eje Y. Aquí es importante, chicos, que ustedes, vamos a marcárselos aquí para que después, es importante resaltar estos ejes, el eje Z, el eje X y el eje Y. Entonces, si nosotros tenemos la sección transversal, está el borrador. Entonces, en esta vista de aquí arriba, tenemos, por decirlo así, el isométrico. ¿De acuerdo? Más o menos. Esa es la idea. Digamos que aquí viene el plano. Aquí está el centroide. Ok. Vamos a trabajarlo así. Este sería mi eje Z, positivo hacia la izquierda, y el eje Y. Y el eje X es el que sale de la pizarra. Así lo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Así lo vamos a trabajar. Entonces, cuando estemos analizando la sección transversal, tener en cuenta que lo que vamos a calcular es el IZ, ¿verdad? Que en algunas ocasiones tenemos que saber la distinción para, porque puede ser que lo tenga en una tabla, puede ser que la viga la tenga en una tabla. Entonces, si es en una tabla, la tabla lo que me va a dar es EIX. Entonces, ese momento de inercia en X es mi IZ que yo estoy buscando. Entonces, voy a calcular el IZ, el I, y el IY. ¿Ok? Esta es la partecita que muchas veces confunde. ¿Ok? El IZ con el IY. Pero, como le digo, dependiendo si estamos buscando datos de la tabla, bueno, entonces si la tabla lo que nos da es IX, o sea, va a ser mi IZ. Muy bien, entonces, aquí ¿cuál es la idea? Este momento de inercia, este es el plano. Esto aquí que está en celestito es mi plano. Y el momento, vamos a ver, digamos, voy a dibujarlo así. Ok, entonces este es el momento, ya visto desde la sección transversal. Entonces tengo el momento con la dirección. Y el plano actúa perpendicularmente a la dirección del momento flector. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar. Vean qué sencillo. Este momento flector yo lo puedo descomponer. Puedo descomponerlo como un momento en, vamos a ponerlo así, como un momento en Y y como un momento en Z. Y los traslado al centroide. Entonces tengo un momento en Y, ¿verdad? Y tengo un momento en Z. Esa más o menos es la idea que yo quiero que ustedes se lleven. Ok, entonces si tengo una flexión asimétrica, ¿cómo la puedo trabajar? Bueno, muy sencillo. Es relativamente sencillo. Cogemos ese momento flector que tengo ahí, lo multiplico por el coseno del ángulo. Bueno, hay que ver dónde está la ubicación del coseno, ¿verdad? Como me la den. Y puedo calcular un MZ. Lo ven, ya aquí lo trabajo como componentes. Entonces, trabajo un MZ, que sería el M por el coseno zeta, y un componente MY, M por el sen de zeta. Ok, eso es lo más sencillo. Ok, descomponer. Ahora vean, si nosotros lo hacemos así por separado, vean que el plano
del MZ pasa por un eje de simetría. Bueno, este plano no tanto, no hay simetría, pero igual me deforma de manera uniforme la sección transversal de la viga, pero lo puedo trabajar de esta manera. Ok, ¿qué es lo que hacemos al final? Bueno, al final lo que vamos a hacer es una superposición. Eso es, estamos determinando los esfuerzos axiales a lo largo de la viga, o sea, estamos calculando los esfuerzos normales en X. Entonces hacemos una superposición. Aquí es importante que ustedes tengan claro que este signo menos no lo podemos dejar botado, tenemos que considerarlo. Y que estamos hablando de un MZ y un IZ. Lo que les decía antes, ¿verdad? O sea, es lo que hay que tener cuidado. Nosotros normalmente trabajamos con IX y Y, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con IZ. Entonces, IZ, lo ven acá, aquí tengo el eje Z, ¿ok? Para este lado es positivo. Entonces, calculo mi momento en Z y determino cuáles son los esfuerzos que tengo en Z. Este signo menos viene a corregir la convención de signos que estamos utilizando. Porque ve lo que sucede. Si yo tengo un momento en Z, vean el plano sobre el cual trabaja el momento en Z. Yo lo supuse que el momento en Z era positivo. Pero en la parte de aquí arriba, ¿qué está produciendo el momento en Z? Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? Vean el momento en Z. Este momento en Z, Compresión, profe. correcto. Ok, esta va a ser la dirección, por decirlo así. Entonces, esta va a ser la dirección del momento en Z. Vea que en Z, en este, bueno, llamamos este punto, pongámosle A. Ok, en el puntito A, por decirlo así, este momento en Z está produciendo compresión. Ok, de acuerdo. Pero lo habíamos considerado positivo. Entonces, como está produciendo compresión, por eso lleva el signo menos. Con el signo menos, por decirlo así, arreglamos o corregimos el efecto del momento en Z. De acuerdo, con un Y positivo. O sea, con un Y que estamos midiendo del eje Z para arriba como positivo. Ahora, si vemos MY, ok, vamos a ver, aquí está MY. Aquí está la dirección. Este momento va para arriba. Ok. Digamos que es el mismo punto A. Que es el mismo punto A. ¿Qué produce MY en el punto A? Compresión. No, véalo aquí. Coja la regla en la mano derecha. Recuerde que, bueno, esta flechita para arriba en realidad va aquí, ¿verdad? Esto va aquí y el momento va así. Ojo, de aquí sale, ok, produciendo qué y entra por, bueno, voy a hacerlo un poquito más grande. Y eso es tensión, ¿eh? Exactamente, está produciendo tensión. Entonces, ve, esta es la dirección. Aquí tengo el momento. Entonces, ve, en A estoy tensando. Y si aquí tuviera B, por decirlo así, entonces en A hay tensión y en B hay compresión. Solo por el momento del punto, del momento en Y. ¿De acuerdo? Entonces, el momento en Y va positivo. O sea, esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar. El esfuerzo axial en X va a ser igual menos, que no se les olvide, y el MZ, ahí sí, el MZ ustedes determinan. Recuerden que el eje Z es así, ojo. Z es positivo ahora para la izquierda. Entonces, si ustedes tienen un momento, pongámoslo así, si ustedes tienen un momento en esta dirección, que este momento lo descomponen en un momento en Y, que no hay ningún problema, ¿verdad? Ese es un momento en y lo descomponen en un momento en Z. Ok, este momento en Z, ¿qué signo lleva? Negativo. No, positivo.
Va positivo porque recuerden que aquí le vamos a dar vuelta. El MZ a la izquierda es positivo. Recuerden esto, el MZ, el Z, perdón, no el Z a la izquierda es positivo y el Z a la derecha, adivinen, ¿qué signo llevaría? Negativo. Negativo. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Porque si ustedes determinan un MZ que va hacia la izquierda, lo ponen positivo. Ok, el positivo del MZ con el negativo de la fórmula, ok, me corrige el efecto sobre un punto de la viga con un Y positivo. ¿De acuerdo? Profe, Señor. disculpe, pero ahí no habría que ver, digamos, hacia qué lado actúa el momento, digamos, para poder tomar como esa decisión, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. Correcto, correcto. Voy a hacerlo otra vez. Voy a hacer estos. Recuerden que aquí vamos a cambiar un poquito. Estos son los ejes sobre la sección transversal de la viga. Voy a dibujar una viga así. Bueno, no importa. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, lo que sea. Ok. Esto que estoy dibujando en verde es la sección transversal. Puede ser, ¿verdad? Una viga cuadrada, puede ser una viga rectangular, puede ser una viga en I, como sea. Esta es la sección transversal. O sea, lo que estoy viendo es esto. ¿Okay? Entonces lo que veo es una T. ¿Cuál es la convención que vamos a utilizar ahora? Z, ¿ok? Y Y, esos van a ser mis nuevos ejes. El detalle está en el signo. Z para la izquierda es positivo. Z para la derecha es negativo. El eje X, aquí el eje X nosotros no lo vemos acá porque ese sería un punto, ¿verdad? El eje X está saliendo perpendicular a la pantalla, a la pizarra. ¿De acuerdo? Y lo que estamos determinando es el esfuerzo axial. Ahora, lo que dice el compañero, hay que ver hacia dónde va el momento. Sí, hay que ver hacia dónde va el momento. Entonces, vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Digamos que ustedes tienen un momento flector. Y digamos que esto es M. El momento flector asimétrico. Y le vamos a determinar, por decirle así, una componente. Esta va a ser la componente MZ. Y esta otra va a ser la componente MY. Bueno, ahí obviamente nos faltó el ángulo, ¿verdad? Puede ser que el ángulo se los estén dando aquí o aquí abajo, no sé. Ok, si digamos le dan un valor de M, por decir ahí un valor cualquiera, ¿ok? Entonces, el MZ, ¿qué sería? El MZ sería, bueno, pongamos aquí mejor el ángulo de una vez. Digamos que aquí le dan cita. Ok, esto es cita. Entonces, ¿qué sería MZ? A ver, chicos, ¿qué sería MZ? M coseno de cita. Correcto. Entonces, coseno de cita por M. ¿Y el MY qué sería? M0 de cita. Correcto. Entonces, sen de cita por M. Pero aquí hay un pequeño detalle. ¿Hacia dónde iba M? Aquí, el MZ. ¿Hacia dónde va? La derecha. A la derecha. Entonces, ustedes agregan el signo negativo. Entonces, el MZ es negativo. Entonces, el MZ es negativo, lo ponen en la fórmula menos MZ es negativo. ¿Ok? MZ es negativo por Y entre I. Entonces, vea lo que pasa ahora. Si el MZ es negativo, hablemoslo sobre el punto A nuevamente. Digamos que el MZ es negativo, entonces MZ más bien vendría en esta dirección. Va para allá. El MZ, ¿verdad? Entonces, ¿qué produce el MZ en el punto A?
para un momento Z que va negativo. Tensión. Tensión. Entonces, el menos con el menos se me cancela y me produce tensión. Muy bien. ¿Preguntas o está medio enredado esto? O sea que siempre va a llevar el negativo. No fue que se puso el negativo en este caso. Pues O sea, en esa ecuación siempre va a llevar el negativo. siempre va a llevar el negativo, correcto. Siempre, siempre, Ok. siempre, siempre. Profe, una pregunta. Adelante. Y si uno le hace, digamos, por ejemplo, si uno, digamos, se pone a ver el punto que va a analizar y uno no quiere hacerse enredos con la fórmula, uno podría ver, así como a simple vista, si es tensión o comprensión y olvidarse de los signos o si es mejor, digamos, como llevar este orden. Porque al final de cuentas, di, la fórmula lo que viene es como a corregir eso, ¿verdad? Pero no sé usted. No, no, yo le entiendo, Richard. Usted puede, digamos, analizar el efecto, ¿sí? Analizando el efecto, con eso es más que suficiente, correcto. Y se, y se olvida de signos. Es una forma. ¿Comprendieron lo que preguntó el compañero? Sí. Yo analizo el efecto de los momentos y sé que produce tensión aquí y me olvido de los signos. O sé que produce por aquí compresión y me olvido de los signos. Eso es una manera de hacerlo también. Analizando el efecto que produce cada momento, el MZ y el MY en un punto en particular. Pero sí, Richard, sí lo puede hacer. Ah, bueno, Entonces, profe. ok, entonces, ¿alguna preguntita, alguna duda para continuar? Creo que va quedando claro. Ok, ok, perfecto. Recuerden, cualquier pregunta, cualquier intervención que ustedes quieran hacer, con toda confianza. Muy bien, bueno, entonces ya aquí podemos determinar cuál es mi efecto. Bueno, tal vez el efecto no. ¿Cuál es el esfuerzo axial a lo largo del eje X, ¿verdad? Descomponiendo esa flexión asimétrica que yo tengo, ¿verdad? Descomponiéndolo en una componente en Z y una componente en Y. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el ángulo del eje neutro? El ángulo del eje neutro es simplemente una, por decirlo así, es la determinación eh, para poder calcular el eje neutro con respecto a la horizontal, o sea, con respecto al eje Z. Y vamos a usar una fórmula bastante sencilla, no es tan complicada. Va a ser el momento de inercia en Z dividido entre el momento de inercia en Y por la tangente de zeta. Aquí simplemente hay que tener cuidado en dos cosas. Este ángulo, bueno, es que este nombre a mí siempre se me va, chicos, a ver si ustedes me ayudan. Este simbolito, ¿cómo se llama? Este es phi, ¿verdad? Creo que eso es phi. Ok, Ese es B. phi es así, ¿verdad? Ajá. Ok, y este es zeta. Ay, ¿qué pasó aquí? Y este es zeta, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Que este es phi y este es zeta. Ok, vean que el ángulo phi es con respecto a la horizontal. Ok, es con respecto a la horizontal. Y me da el ángulo donde se ubica el eje neutro con respecto a la horizontal. Y zeta, para poder utilizar esta fórmula, también se da con respecto a la horizontal. Tengan cuidado porque hay ejercicios donde el ángulo zeta es como una trampa, por decirlo así. El ángulo zeta, en lugar de dárselo con respecto a la horizontal, se lo dan con respecto a la vertical. Y le dicen que esto es zeta. Zeta es tal. Digamos que aquí zeta es, no sé, digamos que 60 grados. ¿Ok? Por decir algo. Si se lo dan así con respecto a la vertical, ¿cuánto sería zeta en realidad para la fórmula? 30. Exactamente. ¿Ok? 30 grados. Entonces ustedes calcularían, bueno, la tangente de phi, ¿verdad? Es igual, bueno, calculan el IZ, ¿verdad? Calculan el IY
y lo multiplicarían por tangente de 30. ¿Ok? No, aunque aquí le digan que cita es 60, sí, cita es una manera de indicar un valor, pero el cita de la fórmula es con respecto a la horizontal. Entonces tienen que hacer el cambio, ¿verdad? Para que no cometan ese error. ¿De acuerdo? Muy bien. Y de aquí lo que determinamos es el ángulo del eje neutro con respecto a la horizontal. Okay. Vamos a hacer así uno así rápidamente, sencillito. Es un ejemplo, como le digo, estos ejemplos están en el libro. Yo lo voy a explicar rápidamente. Igual como recomendación, aquí podemos ver también los efectos. Ahorita vamos a ver los efectos, como preguntaba el compañero. Se puede analizar considerando los efectos, ¿sí? Es una manera de hacerlo. Entonces nos dicen un par o un momento. Recuerde que muchas veces un momento, un par de 1600 libras por pulgada se aplica a una viga rectangular de madera en un plano que forma un ángulo de 30 con una vertical. Entonces hay que tener cuidado a la hora de calcular, ¿verdad? Determine el esfuerzo máximo de una viga, el ángulo que forma el eje neutro con el plano horizontal. Muy bien, entonces vean, esto es muy sencillo, es relativamente sencillo. Vean que aquí tengo un momento asimétrico. Ok, tengo el momento asimétrico y tengo que tener cuidado también con los ejes. Ahora, este eje es mi eje Z. Ay, yo no sé por qué me salen las líneas todas torcidas. Y este es el eje Y. Ok, entonces, teniendo en cuenta que Y va para arriba y Z va hacia la derecha positivo, Z positivo, yo puedo coger este momento y descomponerlo. Calculo un momento en Z y calculo un momento en Y. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia es muy sencilla. Primero vamos a determinar los ejes YZ. Determinamos el momento en Z y el momento en Y. ¿Okay? Y hacemos superposición. Podemos calcular el momento en el esfuerzo a lo largo del eje X, cogiendo el momento o el efecto que me produce el momento en Z y sumando el momento que me produce el momento en Y. Y lo sumamos, eso es hacer superposición. Y después determinamos el ángulo del eje neutro con respecto a la horizontal. Ok, vean que el cálculo es muy sencillo. Aquí hay que tener en cuenta, bueno, esto es una viga rectangular, entonces no va a ser tan complicado porque a la hora de calcular el momento de inercia lo hacemos así, 1/12 de la base por altura a la 3. Aquí nada más quiero recordarles que tienen que tener muchísimo cuidado porque el momento de inercia, esa es la fórmula general del momento de inercia, pero yo puedo determinar acá un momento de inercia en Z y un momento de inercia en Y. ¿Cómo hacemos eso? La base es la medida que va a ser paralela a la dirección del momento flector. Y la altura es la medida que va a ser perpendicular a la dirección del momento flector. Entonces, vean ustedes, considerando solo esta fórmula, yo puedo determinar el momento de inercia en Z. Entonces, el momento de inercia en Z es igual a 1/12 por. Ok, vean que estoy calculando en Z, o sea, voy sobre este eje. Ok, el eje Z. ¿Cuál es la medida que es paralela al eje Z? La de 1.5. Correcto. Entonces, la base, entonces sería 1.5 por altura. Bueno, ¿cuál sería la altura? Recuerden que la altura, si MZ va en esta dirección, la altura es la que es perpendicular. ¿Cuál sería la altura?
bueno, el doble de esto, ¿verdad? Sería 3,5. Entonces 3,5 a la 3. Bueno, y esto les da un valor, ¿ok? Ahí ustedes calculan el valor. Si quieren calcular y, lo mismo, un doceavo de la base. Ya aquí el asunto cambia, porque y va para arriba. ¿Ok? Y va para arriba y el momento de inercia va a lo largo del eje Y. Entonces, ¿qué es base para el eje Y? ¿Qué es base? Base, la medida de la base es la que va paralela al eje Y, o sea, esta. Y la altura, ¿ok? La altura es la que es perpendicular. Entonces, si lleva para arriba, ¿cuál es la altura? 1,5 a la 3. Bueno, entonces ustedes calculan el y. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien, entonces calculan una componente en Z del momento flector, una componente en Y. Tengan cuidado aquí con los signos. Si no les ponen signo, tienen que agregarle. O sea, si es necesario agregarle el signo, se lo agregan. ¿Ok? Si es estrictamente necesario. Ok, entonces hacen superposición. ¿Qué es hacer la superposición? Vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Ok, hacer superposición es como determinar, por ejemplo, cuál es el efecto que me produce el MY en un punto en particular, más cuál es el efecto que me produce el MZ en un punto en particular y cuál es el efecto que me produce MY en el mismo punto. Ok, eso es lo que yo tengo que ver. Ahora, vean qué interesante. Yo puedo calcular. Bueno, esto es una cuestión que tampoco tienen que hacerlo. Simplemente analizando cuáles son los efectos lo pueden lograr. Vamos a ver. Yo puedo calcular cuál es el esfuerzo axial en el punto D, en el punto E, en A, en B. Tendría que hacer 4 veces todo esto. Tendría que hacerlo 4 veces. ¿Ok? Y de esas 4 veces, escoger cuál es el máximo. ¿Ok? Entonces yo tendría que escoger el esfuerzo máximo. Pero tendría que hacer 4 cálculos. La idea no es que ustedes tienen que hacer todos los 4 cálculos. Lo podemos hacer de una manera simplificada. Vean qué sencillo. Para determinar cuáles los puntos donde se va a dar los esfuerzos máximos, ¿ok? Nosotros vamos a extender, por decirlo así, vamos a extender una línea imaginaria que vaya en la dirección del momento flector. ¿Sí me entienden? O sea, si me están dando que el momento flector viene en esta dirección, entonces trazo una línea imaginaria. ¿Me comprenden? Sí. Ok. A partir de esa línea imaginaria, determinen ustedes la distancia perpendicular a los puntos de interés. Entonces, de esa línea imaginaria tengo una distancia perpendicular al punto D. Y otra línea perpendicular al punto D. Ok, ¿cuál de esas líneas es la más larga? Hacia E. Correcto, hacia E. Entonces aquí en E tengo un esfuerzo máximo. No sé si va a ser en tensión o va a ser en compresión. No sé, pero tengo un punto máximo. Ok, ahora vea, de esta línea de acción al punto B, ok, y esta de la línea de acción al punto A, trazo 2 líneas perpendiculares. ¿Cuál es la más larga? La de A que es igual a la E. Exactamente. Entonces, aquí en el punto A tengo un esfuerzo máximo.
Como les digo, de momento, yo no sé si va a ser un esfuerzo máximo en tensión o un esfuerzo máximo en compresión. De momento yo no lo sé. Yo determino como punto crítico los puntos más alejados de la línea de acción. Entonces sé que el punto E y el punto A son puntos críticos. Eso nada más como para empezar a identificar. En lugar de hacer 4, yo no sé qué les parece a ustedes, en lugar de hacer 4 cálculos, ¿qué les parece hacer solo 2? ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, mucho mejor. Ok, ¿verdad? Entonces, ok, ya identifiqué que el punto E, bueno, el punto A y el punto E son los puntos críticos, o sea, son los puntos más alejados. Entonces, me dedico solo a analizar A y E, punto. Me ahorré otros cálculos, ahí me ahorré minutos importantes. Entonces, esto no las, ok. Ahora sí, vamos a ver lo que dice Richard. Puedo obviar el efecto de puedo obviar los signos y dedicarme solo a ver los efectos. Sí, lo puedo hacer. Esta es la dirección del momento. Ok, vea, esta es la dirección del momento. Y el momento viene así. Entonces, solo considerando los efectos generales, este es el momento. Ok, apliquen el criterio de la mano o la regla de la mano derecha. Este momento, ¿qué está produciendo en E? ¿Tensión o compresión? Eh, Compresión, profe. compresión, Compresión, muy bien. Ahora, este mismo momento que está produciendo en A, tensión, tensión, muy bien. Entonces, ustedes saben que como resultado final, el esfuerzo en A le tiene que dar positivo, está en tensión, y el esfuerzo en E les da negativo, está en compresión. Solo considerando el momento total, ¿de acuerdo? Pero, como vamos a hacer superposición, yo sé que en A tiene que haber tensión y en E tiene que haber compresión. Si no me da en esos valores, tengo que revisar porque tal vez hay algo ahí que no consideré o dejé botado. Pero ahora vamos a considerar los efectos, como decía Richard. Ok, vea, tengo un MZ. Ok, este MZ, ya lo descompongo. ¿Qué está produciendo en el punto A? Tensión. Exactamente. Este MZ en el punto A está produciendo tensión. Entonces ya digamos, por decirlo así, me evito considerar los signos. Yo sé que tiene que darme tensión. Ahora, este MZ que está produciendo en E. Bueno, esto es en A. compresión. Exactamente. Sí, es bueno. Ve, entonces yo sé, prácticamente van a ser los mismos valores porque hay mucha simetría. Tengo MZ, Y para el punto E o Y para el punto A es lo mismo, ¿verdad? MZ es el mismo, el IZ es el mismo. Entonces, me tiene que dar tensión en A y compresión en E. El MZ. Ahora, si lo hacemos para MY, vamos a ver, ¿qué me produce MY en A? Ojo, aquí viene MY en A. Uy, que me quedó feo. Ok, esto es MY. ¿Qué produce MY en A? Tensión. Correcto, tensión. Entonces los dos suman. Entonces los dos son positivos, los dos suman valor positivo. ¿Qué produce este MY en E? ¿Qué produce? Compresión. Compresión. Ok, entonces MZ produce compresión en E. MY produce compresión en E. Entonces los dos suman, pero los dos son negativos. Entonces voy a tener tensión en A y tensión en E. Es una manera de verlo también, como decía Ricardo.
¿Puedo obviar, puedo despreciar los signos? Sí, lo puede hacer, no hay ningún problema. Consideran los efectos que produce cada momento. Si quieren utilizar los signos, entonces nada más tengan cuidado. ¿Ok? Entonces el MZ es positivo. ¿Ok? El MZ es positivo. Lleva un signo negativo de fórmula. Pero el YA, ¿cuánto sería YA aquí? ¿Cuánto sería YA? Estoy midiendo para abajo, ¿verdad? YA, lo estoy midiendo de aquí para abajo. ¿Cuánto sería YA? Menos 1,75. Entonces, este signo negativo que tiene que tener YA se cancela con el signo negativo de fórmula y me da positivo. ¿Lo ven? Ok. Muy bien, entonces, como les decía, nada más les estoy explicando el ejercicio de una manera bastante rápida. Nada más es entenderlo. Y ustedes ahí pueden, la idea es que ustedes ahora cojan este ejercicio del libro y lo repasen, lo resuelvan y lo hagan. Ok, entonces les va a dar a ustedes, bueno, este esfuerzo 1 ocurre a lo largo de AB. Y el esfuerzo 1 ocurre a lo largo de AD. Ok. Ok, bueno, sí, lógico. O sea, MZ va a producir tensión en toda esta línea. Y MY va a producir tensión a lo largo de toda esta línea. O sea, en esta lo produce MZ y esta lo produce MY. Pero ellos están analizando solo la parte positiva. No están analizando la parte negativa. Hay que tener cuidado porque en el esfuerzo axial es tan importante el esfuerzo positivo como el esfuerzo negativo. Bueno, pero entonces ahí al final lo que hacen es que suman los dos. Si ustedes lo hacen considerándolo como fórmula general, les va a dar lo mismo. O sea, les tiene que dar lo mismo y les tiene que dar positivo. Entonces tienen que el esfuerzo va a ser en el punto A. Bueno, el esfuerzo máximo de tensión, porque también está el esfuerzo máximo en compresión, que es en el punto E. Bueno, aquí hay simetría. Sí, debería ¿Verdad? ser igual porque es la misma distancia de la línea AE que de la línea A, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí sí, tiene que dar igual, pero me daría con signo negativo. Entonces tendría el esfuerzo máximo en tensión y el esfuerzo máximo en compresión. Sí, sí, pero debería dar igual. Ellos lo hicieron solo para el punto A, pero está bien. Ok. ¿Preguntas? El eje neutro es nada más un recurso, ¿verdad? Como para ayudar a los cálculos. No es, Mm, o es un fenómeno físico que sucede en la vida. sí, de hecho es un fenómeno físico que ocurre. Recuerden que el eje neutro, a lo largo del eje neutro no hay ni esfuerzo ni hay deformación. Muchas veces es importante determinar dónde está mi eje neutro, porque con eso, si yo tuviera que diseñar vigas, yo podría decir, bueno, vamos a ver qué interesante. Esa pregunta que me hace el compañero es interesante. Vamos a ver. Que es el famoso pleito que se pega uno siempre con los maestros, los de construcción. Si yo tengo una viga rectangular, ¿ok? Digamos que tengo una viga así. Yo no sé por qué me salen todas torcidas. Bueno, pero esto es una viga. Yo tengo una viga aquí cargada con una carga. La viga se me deforma. ¿Ok? Se me deforma así. Produce compresión en la parte de arriba y produce tensión en la parte de abajo. O sea, quiere decir que toda esta parte de aquí abajo está en tensión. O sea, toda esta línea aquí está en tensión. Y toda esta línea aquí arriba está en compresión. Entonces, si yo tuviera que hacer un agujero para pasar algo por la viga, ¿a dónde lo hago?
Sobre el eje neutro, supongo. Exactamente, perfecto. Vamos a dibujar aquí el eje neutro. Digamos que esto es el eje neutro. Ok, este es mi eje neutro. Entonces yo sé que a lo largo del eje neutro, el esfuerzo es 0 y la deformación, tengo un en X, mejor dejemos la deformación. Y la deformación también es 0. O el delta L también, ¿verdad? Es igual a 0. Esto es como calcular la deformación, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera que hacer algo porque me urge pasar algo por ahí, lo más conveniente es que o lo deje preparado, pongo un tubo, pongo algo, ¿verdad? Y hago una perforación en el centro. Porque eso no me va a afectar. O no me va a producir puntos de concentración de esfuerzos. No permitan que vayan a hacer un hueco más abajo o cerca de aquí, ¿verdad? Porque entonces si hacen un agujero cerca de donde tienen el esfuerzo máximo en tensión, lo que están provocando es un punto de concentración de esfuerzos. Y probablemente por aquí comience a fallar la viga. Y nosotros no queremos eso. Entonces, sí, tiene su aplicación, saber por dónde va el eje neutro me ayuda a montones. Otro pleito que uno se pega mucho con los maestros de construcción es que, bueno, cuando uno diseña vigas, principalmente en concreto, ustedes van a ver que el concreto es muy fuerte en compresión, en tensión no. Entonces, normalmente donde va la tensión, yo lo refuerzo con varilla. Okay, digamos que esto es varilla que viene así a lo largo. Esto es varilla de acero que viene a lo largo. Entonces le pongo 4 varillas de acero. Y tal vez le pongo 1 o 2 arriba. Siempre suponiendo que la parte de arriba siempre va a estar en compresión. Esto es más que todo para darle cierta resistencia. Pero el concreto es muy fuerte en lo que es compresión, en tensión no. Hay maestros de obra que dicen, no, pongámosle una varilla en el centro para reforzar. Entonces, el concreto, si usted le ponen una varilla en el centro, en concreto, de esa varilla ustedes lo que están haciendo es perdiendo plata, porque esa varilla no está haciendo absolutamente nada, porque ni se tensa, ni se comprime, ni se deforma. Entonces, es una varilla que está, digamos, está desperdiciando. ¿Me entienden? Entonces, ven, conociendo un poquito el fenómeno de eje neutro, pues me permite hacer diseños importantes. Bueno, quitemos esto. ¿Preguntas, chicos? Yo creo que con eso, por lo menos yo quedé claro. Gracias. Ok, excelente, excelente. Muy bien, entonces ahora sí, recuerden que el ángulo del eje neutro se calcula con respecto a la horizontal. Y tener cuidado que el ángulo θ es con respecto también a la horizontal. Entonces nada más tengan cuidado con eso. Bueno, ahí ustedes calcularon el IZ, el IY, ponen la formulilla es muy sencilla y nos indica que el eje neutro va a estar ubicado a un ángulo de 72.4. Okay. Entonces esa sería la solución. ¿Cómo estamos? Déjenme ver un toquecito la hora. Sí, son las 9:15. Ok. Vamos a ver para carga axial general. Ok, la carga axial excéntrica o desviada en términos generales. Lo que vimos anteriormente era solo considerando el momento en una viga, un momento asimétrico. Pero también podemos tener una carga axial excéntrica. ¿Qué significa eso? Bueno, es una carga axial, más o menos se los comenté al principio, es una carga axial que no está aplicada en el centroide. Entonces, ojo, pregunta, vamos a ver qué me dicen ustedes, vamos a ver qué tan bien vienen de sólidos 1. ¿Qué me está produciendo esta fuerza P en toda la sección transversal? ¿Qué produce esta fuerza P en toda la sección transversal? ¿Ves? Suponiendo que es una Tensión. tensión, ¿ok? Me produce un esfuerzo de tensión.
Solo P. Entonces yo podría decir, ¿verdad? Podría decir que P me produce un esfuerzo axial y podría decir que es P entre A, ¿cierto? Me produce tensión. Eso lo vieron ustedes en sólidos 1. Pero, vea lo que sucede. Esta P, vamos a suponer que está desviada, o sea, no está en el centroide, está desviada. Hay una distancia, pongamos así. Un Y, vamos a ponerle aquí un punto. Vamos a ver este colorcito. Aquí. Digamos que esto es, no tengo otro, esto es A, ¿verdad? A, B, C. Digamos ese es el punto D. ¿Ok? Entonces tengo un YD. O sea, es la distancia que estoy midiendo de la horizontal al punto D. Entonces va a ser B. Bueno, en este caso sería menos, ¿verdad? Menos B. Y tengo un Z, un ZD. O sea que estoy midiendo del eje Y para acá. Recuerden que hacia la derecha es positivo. Perdón, hacia la izquierda es positivo. Y tengo A. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si esta fuerza la multiplico por B? ¿Qué me produce? Apliquen la regla de la mano derecha. ¿Qué me produce? Un momento. ¿En qué dirección? Hacia arriba, digamos, de Por B. O sea, si yo multiplico P por B, ¿qué me produce? Me produce un momento. Ajá, ¿en qué dirección? Eso es importante, que ustedes sepan calcular a lo largo cuál eje va. El momento que usted... iría como hacia, digamos, buscando hacia el eje Y positivo, digamos. Hacia el eje Z. Ok, si yo multiplico esta fuerza por esta altura, me produce un momento en Z. Si multiplico esta fuerza P por esta distancia A, me produce un momento Y. Entonces yo aquí tengo un momento en Z y un momento en Y. Entonces vean, ya les había dicho que esta fuerza P produce un esfuerzo axial, que podríamos decir que era P entre A. Y anteriormente vimos un esfuerzo que produce MZ y un esfuerzo que produce MY. O sea, aquí tenemos 3. Ok, entonces cuando hablamos de carga axial excéntrica, lo que estamos haciendo, por decirlo así, es como, vamos a ver, como generando 3 tipos de esfuerzos. Uno que me produce P, uno que me produce MZ y uno que me produce MY. ¿De acuerdo? Hacemos superposición. ¿Qué vamos a tener? Que el esfuerzo en el eje X va a ser el esfuerzo que produce P, el esfuerzo que produce Z y el esfuerzo que produce Y. MY, ¿verdad? El que produce MZ y el que produce MY. Entonces tengo tres vamos a ver, tres esfuerzos. Eso es digamos, para un caso de carga axial que no está aplicada en el centroide. Pero podemos hacer o podemos calcular considerando, ¿cómo es que se decía en MECA 1? Sistema equivalente. Ok, entonces véanlo así. ¿Qué estoy haciendo así? Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy cogiendo esta fuerza P que está aplicada en un punto, le habíamos llamado un punto D. Para ese punto D no está ubicado en el centroide. Trasladamos esta fuerza al centroide. Ok, la trasladamos al centroide con un momento en Z y un momento en Y. O sea, vea que esta fuerza P la convertimos en un sistema equivalente. Tenemos la fuerza P en el centroide, un momento en Z y un momento en Y. Y hacemos superposición. La superposición, ¿qué significa? Bueno, calcular el esfuerzo axial que produce la fuerza P, el esfuerzo axial que produce el momento Z y el esfuerzo axial que produce el momento en Y. Y sumamos. Y sumamos para ver cuál es el valor del esfuerzo en un punto determinado. Esto es el caso general
¿verdad? Para una carga axial excéntrica. Ahora, el eje neutro es Profe. un poco... Ajá, dígame. No, lo que le iba a preguntar era, bueno, no sé si quiere terminar de explicar eso, pero lo que le iba a preguntar es cómo o en qué aplicación podría pasar eso, digamos, porque ahorita no, como que no me imagino una situación así, entonces, o tal vez ahí sí nos puede comentar. Bueno, eso puede darse en cualquier tipo de construcción que uno vaya a hacer. No siempre lo que uno calcula, pues todo va a dar en el centroide. Lo importante es que si ustedes saben que están aplicando una fuerza que no les está dando en el centroide, pues hacen un sistema equivalente. Y con ese sistema equivalente pueden encontrar los esfuerzos. ¿Ves? Puede darse, sí, sí, sí puede darse, claro que sí, puede darse. ¿Ustedes han visto los diseños de los apoyos de los puentes? No le han puesto cuidado, no. Como a las bases de los puentes. Sí, las bases y columnas. Ok, Pues, más o menos, para no. que ustedes tengan una idea, los puentes no son estructuras que son, vamos a ver, ¿cómo le explico? Es que si uno va en carro y pasa por un puente, usted cree que todo es continuo. Bueno, esa es la sensación que uno siente que todo es continuo. En realidad, un puente tiene, o sea, son secciones que están divididas. Esas divisiones que se hacen en un puente es para aliviar esfuerzos. En caso de que se dé principalmente cuando se dan movimientos de tierra, o sea, cuando hay un temblor, una cuestión así, los puentes están separados. Vamos a ver, la superficie de rodaje está separada, no es continua, aunque uno la vea continua. Entonces, si el puente se mueve, se estira o se encoge, hay juntas de expansión. Esas juntas de expansión permiten que el puente pueda, digamos, alargarse un poquito o comprimirse un poquito o moverse un poquito para un lado o moverse un poquito para el otro. Bueno, un poquito para esas magnitudes de esos pesos es algo enorme porque son unas estructuras súper pesadísimas. Bueno, para responderle un poquito a Richard, es que no tenía un ejemplo así como en mente. Entonces Richard me puso a pensar. No tenía un ejemplo así como preparado. Pero en ese tipo de estructuras, los pesos de esas secciones de los puentes no están aplicadas en los centroides. Están aplicadas metros, ¿verdad? Están aplicadas a metros. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, el ejemplo que me decía Richard. Bueno, ¿dónde lo puedo aplicar? Bueno, en los apoyos de un puente, en las columnas o en las vigas de un puente, donde las fuerzas no necesariamente están aplicadas en el centroide. Bueno, más o menos, eso es lo que se me viene a la cabeza. Ok, el eje neutro va a ser un poquito más complejo determinarlo en la carga axial, porque ahí lo que determinamos es una igualdad, por decirlo así. Vamos a determinar una igualdad. Y ya aquí no hay fórmula de que yo sustituyo el momento de inercia, ¿verdad? Y calculo la tangente del ángulo, ni nada por el estilo. Aquí simplemente vamos a ubicar el eje neutro cuando nosotros logremos igualar los efectos que me producen los momentos con el esfuerzo que me produce la carga axial. Entonces ahí podemos ubicar dónde está mi eje neutro. Entonces lo que hacemos es despejar. Vamos a igualar los efectos de los esfuerzos que me producen los momentos, los mandamos al otro lado, por decirlo así, ¿verdad? Al lado izquierdo, invertimos los signos, MZ está negativo, pasa positivo, el MY está positivo, pasa negativo, y lo igualamos. Esos esfuerzos que me producen los momentos tienen que ser iguales a los esfuerzos que me produce la carga axial. Y ahí ubicamos dónde está el eje neutro. Ok. Ok, vamos a ver. Voy a devolver. Sí. Bueno, yo creo que ya terminé aquí. Muy bien. ¿Qué hora es? Ah, está bonito. ¿Preguntas, chicos? Que no.
No. Ok, entonces vamos a terminar. Esta es la teoría. Recuerden que los martes vamos a ver teoría y los miércoles vamos a hacer práctica. Entonces, aquí terminamos la teoría del tema 2.